Es un placer reencontrarnos en este ciclo virtual que hemos lanzado hace 15 días. Mi nombre es Magdalena Furtado, soy representante de ONU Mujeres aquí en Uruguay, y en primer lugar quisiera agradecer a todas las personas que están conectadas hoy, y en particular a los 3 panelistas, empezando por la economista Alma Espino, consultora de ONU Mujeres e investigadora de CIEDUR, a la directora de la oficina de CEPAL en Montevideo, la economista Verónica Amarante, y al invitado especial, al doctor Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, les voy a contextualizar en qué consiste este ciclo de webinars. La idea de este ciclo es hacer un llamado a la reflexión, poder pensar juntas y juntos cómo esta contingencia sanitaria nos está afectando, pero en particularmente nos está afectando de manera diferencial a mujeres y a varones. En el ciclo tenemos por un lado lo que son estos webinars interagenciales que realizamos entre diferentes agencias de Naciones Unidas. El primero fue con ONU Mujeres y OPS, y la invitada especial fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que ya está colgada la grabación del webinar. Este segundo webinar se focaliza en particular en el impacto de las medidas económicas y sociales de esta crisis sanitaria, y lo estamos realizando en conjunto con CEPAL, y tiene como invitado especial al ministro de Trabajo. También hay otra línea de webinars que estamos realizando desde ONU Mujeres que son más bien focalizados a las empresas privadas y se enmarcan en el programa Ganar Ganar con la Unión Europea y la OIT. Entonces, antes de dar inicio y dar la palabra, les voy a transmitir algunos aspectos técnicos. Si bien por el formato de este webinar no están habilitados los micrófonos y las cámaras de los participantes, excepto quienes van a presentar, les pedimos por las dudas que chequen que eso es así, y en todo caso que se silencien para evitar interferencias. En segundo lugar, comunicarles que lo que sí está habilitado y abierto a todo público es el chat, así que está en la barra de herramientas, ahí abajo, nos pueden enviar preguntas, comentarios, información o sugerencias, y al final, en los minutos finales, vamos a recoger algunas de las preguntas realizadas. Y por último, y no menos importante, comunicarles que este webinar va a ser grabado y después lo vamos a poder compartir para aquellas personas que no han podido participar hoy. Entonces, sin más, le voy a dar el micrófono y la cámara a Alma Espino, que acaba de terminar una consultoría en la cual realizó un análisis de las medidas anunciadas por el gobierno, qué impacto tendrían para las mujeres en particular de esta consecuencia. Así que, Alma, todo tuyo. Muchas gracias. Tenés mute el micrófono, Alma. Bueno, hola, buenos días, y es un placer estar acá compartiendo, por supuesto, con la directora de CEPAL y el ministro de Trabajo, y entonces vamos directamente a la presentación, que le hemos llamado Pandemia, Políticas Públicas y Desigualdades de Género en Uruguay. Este trabajo lo realizamos con la socióloga Daniela de los Santos, y espero que no tengamos problemas para deslizarlos. Ahí está. Bueno, como decía Magdalena, esto ha sido el producto de una consultoría realizada en el muy cortísimo plazo, en muy pocos días, tratando de considerar estas respuestas a la problemática que estamos viviendo. El objetivo era analizar los potenciales impactos de género de algunas de las medidas de política pública implementadas en Uruguay ante la pandemia provocada por el COVID-19. Las dimensiones en las que hemos hecho especial énfasis han sido los cuidados, el trabajo doméstico, el empleo, los ingresos y la violencia de género, que aunque no era estrictamente impactos económicos, creíamos necesario colocarlo. Y finalmente se incluyen recomendaciones para el análisis de género y la formulación de políticas. En la introducción nosotras nos hacemos una pregunta que no
no porque se haya hecho muchas veces y respondido muchas veces, es innecesario hacerlo. Es decir, ¿por qué usar lentes de género para analizar los fenómenos sociales y económicos? En este caso en concreto, ¿por qué es necesaria una mirada de género a los impactos de la pandemia y a las medidas de política pública orientadas a prevenir su propagación y mitigar las consecuencias económicas? Bueno, esto, en primer lugar, porque las desigualdades sociales y económicas en circunstancias como las que vivimos en la actual coyuntura y en general pueden ampliarse, mantenerse o disminuir dependiendo de la política pública que se lleve adelante para hacer frente a la crisis sanitaria y económica que vivimos. En este sentido, creemos, junto con ONU Mujeres, que nos enfrentamos a un doble desafío. Es decir, por un lado, proteger las conquistas en materia de igualdad de género que se han alcanzado en las últimas décadas, y por otro, continuar superando los obstáculos que todavía se imponen para seguir avanzando. En ese sentido, el desafío que nos plantea la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás redobla su importancia, porque sabemos muy bien que en circunstancias como las actuales, de profundizarse algunas desigualdades, dejaría a muchas personas atrás. Y luego, aunque las economías se recuperen y puedan seguir construyéndose, las personas que han sido sujetos de esta crisis y que han perdido, no se recuperan tan fácilmente, si es que se recuperan. De manera que, en el caso de las desigualdades de género, creemos que es imprescindible asegurar una respuesta que aborde las necesidades de las mujeres y las niñas, que proteja sus derechos, porque esto no solo es importante ahora, en los momentos de la prevención de los posibles impactos, sino también como respuesta y recuperación. ¿Cuáles son las medidas que hemos tratado de analizar, pensar un poco más, con menos datos? Bueno, la primera son las que están relacionadas con el distanciamiento social, aislamiento o cuarentena, y que tiene que ver con el cierre de los lugares públicos y las reuniones, con el hecho de que los mayores de 65 años deban cumplir una cuarentena preventiva, con las restricciones al transporte de pasajeros, al transporte colectivo, que es el que precisamente más usan las mujeres, y con la suspensión de actividades en la enseñanza y los centros de cuidado. En segundo lugar, hemos prestado atención a aquellas medidas orientadas a las actividades económicas y el empleo, como son las restricciones a algunas actividades. Recordamos que desde los primeros días, por ejemplo, se cerraron todo lo que eran los comercios al por menor y otro tipo de actividades. Las medidas de protección al trabajo, tales como la exhortación al teletrabajo, que se hiciera desde las autoridades oficiales, el seguro de desempleo flexible y el seguro de enfermedad. En tercer lugar, tenemos los estímulos económicos, que es más o menos el diferimiento de impuestos y la posibilidad de pagarlo en cuotas sin intereses, los préstamos para las unipersonales y el apreciamiento del pago de los aportes patronales y en cuotas. En cuarto lugar, aquellos que están relacionados con la violencia de género, como campañas de sensibilización, nuevos protocolos para el personal de la salud, compra de tobilleras electrónicas, coordinación con el Poder Judicial, ampliar los cupos para alojar a madres que tengan problemas habitacionales, y el propio uso que se le ha dado del Plan Ceibal y que ya ha dado algún fruto en términos de denuncia de abuso, por ejemplo, de menores. Y finalmente, personas en situación de calle. Debido, a los tiempos que tenemos para esta reunión, seguramente voy a enfatizar en algunas cosas, otras las voy a tratar un poquito por arriba, y después, cuando venga el momento de las preguntas o la conversación, se podrá agregar algo más. El distanciamiento social o físico, como se dice, tiene consecuencias económicas diferentes para los hogares y las personas. No solo tiene consecuencias diferentes, también se realiza de diferente manera según, por ejemplo, la clase social a la que pertenezcamos, las posibilidades que tengamos efectivamente de realizar un confinamiento en términos de bienestar. En ese sentido, cuando hemos analizado, por ejemplo, que la carga de las mujeres
en términos de uso del tiempo en tareas de cuidados y trabajo doméstico en los hogares es en promedio el doble que el de los varones, o que, por ejemplo, cuando miramos hogares que tienen niños de 6 a 12 años, esa relación todavía es más importante para las mujeres. Y bueno, cuando pensamos que los centros educativos, los centros de cuidado están cerrados, que estamos confinados en el hogar, es posible pensar que las mujeres tengan una carga mayor. Pero en particular, esa mayor carga, las mujeres tenemos una cantidad de cosas en común, pero también tenemos unas importantes diferencias, de manera que las mujeres en situación de pobreza y en mayor vulnerabilidad probablemente se vean más afectadas tanto por el aumento de trabajo de cuidados en un marco de pérdida de ingresos, como por las condiciones materiales y de infraestructura de sus viviendas, sus barrios y comunidades. Al respecto ya hemos tenido a través de los medios de comunicación el panorama de determinados lugares, de determinadas casas, barrios, que seguramente la higiene y todas las medidas que deben tenerse para evitar la propagación del COVID-19 son mucho más difíciles. Por último, o no por último, sino para seguir, el aislamiento ha dado un aumento que se preveía por lo que había ocurrido en otros países a las situaciones de violencia de género y de abuso sexual, es decir, la violencia intrafamiliar, todo lo que se da en el marco de empobrecimiento, una cantidad de horas en lugares pequeños donde está conviviendo toda la familia. En segundo lugar, lo que vamos a ver son las repercusiones de esta crisis sobre el empleo. En ese sentido, hemos seguido una metodología de OIT que analiza para el muy corto plazo, que lo analiza en base a parámetros de carácter internacional, es decir, nosotros estamos haciendo como algunas aproximaciones con base en la encuesta de hogares 2019. Entonces ahí, ¿qué vemos? Bueno, vemos impactos desiguales. Si miramos la gráfica que dice trabajadores en riesgo según sexo, vamos a ver que los que tienen un alto riesgo de pérdida de puestos de trabajo o de pérdida de empleos y de horas de trabajo son relativamente similares entre varones y mujeres, entre el 37 y el 38%, y si miramos los que tienen más baja repercusión en esos términos, vamos a ver que las mujeres tienen un porcentaje mayor en términos de repercusiones bajas que los varones. Esas diferencias suelen atribuirse, y son atribuibles, a lo que conocemos como la segregación ocupacional de género. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que las mujeres, por ejemplo, tenemos una alta concentración en servicios sociales y salud humana, 76% de los ocupados son mujeres, y en educación, 74% son mujeres también. Nos parece interesante visualizar la otra gráfica que está por quintiles de los hogares, que yo, por quintiles de ingreso de los hogares, no me doy cuenta si ustedes la ven completa, porque yo la veo como media tapada en una parte, no sé si ustedes la ven completa, pero bueno, en todo caso se las cuento, y lo que vemos ahí es que 6 de cada 100 mujeres del primer quintil, es decir, de las mujeres más pobres, se verán perjudicadas o tendrán fuertes repercusiones en sus condiciones de empleo a partir de todas estas medidas. Hay diferencias también entre hombres y mujeres debido a las diferentes, incluso entre los hombres y las mujeres del primer quintil, debido, como decía antes, a las ocupaciones en las cuales se concentran. Un segundo aspecto que tiene que ver con las repercusiones de la crisis sobre el empleo, también está relacionado con algunas estimaciones que hemos hecho sobre teletrabajo. La OIT nos ha aconsejado no hablar exactamente de teletrabajo, sino del uso de estas nuevas tecnologías para trabajar fuera de la empresa, en el entendido de que el teletrabajo debe tener una planificación, determinadas protecciones, una pauta, y esto fue una salida de emergencia a las condiciones que se estaban generando. En ese sentido, bueno, hemos seguido una metodología de estimación muy gruesa, porque en realidad nos faltarían como tener claros 2 asuntos. Uno, primero,
es tener más para la realidad del Uruguay, cuáles son efectivamente, considerando las capacidades de las empresas, de las tecnologías disponibles y de los recursos humanos, la posibilidad de hacer compatible el trabajo con el teletrabajo, y por el otro lado, incluso aquellos recursos humanos que estuvieran disponibles para esto por su formación, su preparación, etcétera, si realmente cuentan en sus hogares con las condiciones como para hacerlo. Bueno, lo que hemos visto en términos así, como les digo, de estimaciones muy aproximadas todavía, 67% de los hombres y 49% de las mujeres ocupadas no podrían desempeñar sus trabajos en forma remota. Esta brecha de género se mantiene para distintos grupos, quiero decir, cuando miramos los más jóvenes y los de mayor edad, también pasa lo mismo con varones y mujeres, pero los más jóvenes y los de mayor edad registran mayor incompatibilidad con estas formas de trabajo fuera de la empresa. Y lo mismo ocurre con la diferencia entre la capital y el interior del país, donde en el interior del país existe mayor incompatibilidad. Y esto también está dando cuenta de las diferentes ocupaciones o la diferente proporción de ocupaciones que se encuentran en el interior del país y en Montevideo. En términos generales, lo que hemos visto es que hay una incompatibilidad de las ocupaciones peor remuneradas, sobre todo intensivas en tareas manuales, y es mayor que en las ocupaciones de mayores ingresos. Si miramos la siguiente diapositiva, tenemos allí una gráfica que nos muestra por percentiles de ingresos laborales. El verde son los hombres, el naranja son las mujeres, y cómo en la medida en que aumentan los ingresos, disminuye la incompatibilidad para trabajar con estas tecnologías desde los hogares, y cómo los hombres tienen mayores incompatibilidades que las mujeres para hacerlo. Como les decía antes, las barreras para esto, que requieren mayor investigación, mayores estudios, y creo que hay que lanzar este tipo de trabajo, tienen que ver con las formas de organización empresarial, con las dificultades de implementación en la práctica, para los y las trabajadoras que realizan tareas compatibles con el teletrabajo. Por ejemplo, entre las personas que podrían hacer este tipo de trabajo, tenemos que el 13% no tiene acceso a internet en su hogar, que el 17% no cuenta con un microcomputador personal, y que el 7% habita en una vivienda con al menos una necesidad básica insatisfecha en la dimensión de vivienda decorosa, y el 6% habita en una vivienda hacinada. Es decir, estas condiciones, aun cuando la gente estuviera preparada para hacerlo, y las empresas organizadas, sería muy difícil que así fuera. En términos de género es altamente preocupante. Quienes hemos venido trabajando en los últimos tiempos con relación a lo que se conoce como los empleos del futuro, o el trabajo del futuro, o el futuro del trabajo, hemos visto que hay problemas que tienen que ver con el género de los y las trabajadoras. La implementación del trabajo en forma remota conlleva una reorganización del trabajo no remunerado dentro de los hogares. Más allá de los estudios académicos, cualquiera que haya conversado en estos días con los hombres y con las mujeres que han tenido que realizar esta actividad y que tienen hijos pequeños o personas dependientes en los hogares, les van a decir que ha sido una sobreexigencia sin planificación muy compleja, y esto ha sido en el marco de centros educativos y de cuidado y del distanciamiento social, la mayor parte probablemente ha recaído sobre las mujeres del hogar. Entre los trabajadores cuya ocupación les permitiría trabajar a través del teletrabajo, 35% vive con al menos un niño o una niña menor de 12 años en el hogar, y todos sabemos las implicancias que esto tiene, y entre las mujeres ese guarismo es del 37%, y un 13% vive con más de un niño o una niña menor de 12 años. Por tanto, la exhortación a trabajar desde casa puede convertirse en un verdadero problema de conciliación para un importante número de trabajadoras y trabajadores. Lo que tiene que ver con el subsidio por desempleo. Ha habido, hasta que nosotras hicimos el trabajo, 140.000 trabajadores formales en seguro de paro, sumado pérdida de empleo e ingresos para los trabajadores
informales y cuentapropistas, y una caída del producto de 3,5 según las estimaciones de los economistas Blum y de Rosa, recientemente hechas. Esto significaría que la incidencia de la pobreza podría trepar hasta el 12%. Debe considerarse que en el corto plazo en América Latina, en el Uruguay, el sector informal ha sido un amortiguador de la pérdida de empleo y de ingresos. Es decir, cuando aumenta mucho el desempleo, la salida podría ser el sector informal. En este caso, el sector informal no tiene capacidad para actuar como amortiguador de la pérdida de ingresos, porque es evidente las limitaciones que existen, y existen también dificultades para trabajar en forma remota, agravada en la situación para los hogares de menores ingresos. La repercusión de la crisis en el corto plazo se estima significativamente mayor sobre el empleo de las mujeres más pobres en comparación con los hombres de similar ingreso. Y esto, de nuevo, es por las posibilidades distintas en las cuales se desempeñan trabajando varones y mujeres de los estratos más pobres. Esto tendrá consecuencias graves sobre los procesos de autonomía económica de las mujeres más vulnerables. No sé muy bien cómo voy de tiempo, voy a ir pasando rápidamente. Bueno, el tema de los estímulos económicos que se han mencionado para el conjunto de las pequeñas empresas y las unipersonales, creemos que tienen que tener algunos aspectos específicos, dada la importancia que tiene la proporción de mujeres en este segmento empresarial, y las dificultades específicas que una serie de estudios en el Uruguay y en el resto del mundo han diagnosticado sobre los emprendimientos y las empresas de mujeres. En síntesis, quisiera mencionar que quizá como nunca antes la importancia de los cuidados, de los vínculos afectivos, de los hogares como fuente de bienestar y del aporte de las mujeres al desarrollo de la economía y la vida en sociedad se han hecho evidentes. Es decir, ha quedado, me parece, para toda la sociedad clara la necesidad de comprender que la vida humana importa y que los cuidados, cómo y cuánto se reciben y se brindan, tienen sesgo de clase y de género. Que las cargas de cuidados no han estado presentes, pese a ello, en el discurso público, ni las tensiones que conllevan para las mujeres el quedarse en casa y no recibir los apoyos de las instituciones educativas y de cuidados durante la cuarentena. Esto debió haber estado mucho más impregnado en el discurso público y no lo ha estado. Desde la perspectiva de la economía feminista, quienes trabajamos desde este enfoque, creemos que es absolutamente necesario un enfoque de género e interseccional que procure colocar la sostenibilidad de la vida y la solidaridad en el centro de las preocupaciones. Creemos que las políticas públicas, además de hacerse cargo de las desigualdades graves ya existentes en el país, deberían también hacerse cargo de estas que le han llamado los compañeros Leites, Perazo y Reyes nuevas desigualdades, es decir, la desigualdad que se genera entre aquellos que podemos seguir teniendo un empleo aún en estas condiciones, ya sea porque trabajamos de casa, porque nos mantiene el ingreso, el empleador, etcétera, y quienes no lo tienen. En este sentido, se trata no solamente de ir pensando en estos términos para la actual coyuntura, que es fundamental, sino para promover inversiones sostenibles en el tiempo con perspectiva de género y que garanticen el acceso universal y de calidad a los servicios de salud. Creemos que los progresos que se habían hecho en el país con respecto a la atención de la salud fueron muy importantes para enfrentar esta pandemia, en los sistemas de protección social, sobre los cuales también se avanzó, pero quedan una cantidad de cosas desde el punto de vista de las mujeres, por ejemplo, el servicio doméstico todavía es un pendiente muy importante, y pensar desde esta perspectiva también en las políticas de reactivación, porque cuando empecemos a traspasar esta coyuntura, vendrá probablemente el mayor desafío. Entonces, en términos de recomendaciones, y ya termino, esta idea de cuidarse y cuidar, ¿no? Y cómo la acción del Estado es imprescindible. Ha habido durante algunas décadas algunos discursos tendientes a disminuir la acción del Estado, y creemos que es en estos momentos cuando se colocan las necesidades de los seres humanos con mayor evidencia y crueldad, es cuando aparece
más nítida, la sensación de que es el agente que puede contribuir a reconocer las necesidades de niñas, niños, personas con discapacidad, con enfermedades. En este aspecto, preservar y reforzar las partidas presupuestales asignadas al Sistema Nacional de Cuidados es sumamente importante, tanto por su posible rol en este momento o en estos momentos, como por su potencialidad en el mediano plazo y para la recuperación social y económica. Las responsabilidades de todos, si bien acabamos de señalar la importancia del Estado, el sector privado tiene que jugar un rol importantísimo en términos de cooperación y sensibilidad. Es decir, el sector privado, por diferentes vías, por las negociaciones tripartitas, tiene la posibilidad de fijar metas, de comprender la situación de mujeres y de varones, de ubicar turnos, es decir, de contribuir desde un punto de vista humanitario a resolver esta situación. Por otro lado, la información desagregada por sexo, que lamentablemente no la hemos tenido disponible, pero que es fundamental en términos de subsidios por desempleo, en términos de una serie de indicadores que son absolutamente necesarios y que no contamos. Entonces, mal se puede hacer política con perspectiva de género si no tenemos datos imprescindibles para poder hacer este tipo de análisis, por un lado, recomendaciones y formular otras políticas. En términos de empleo e ingresos, también consideramos que nos faltan datos, que nos faltan, pero un poco en términos generales podemos decir que es muy importante que para las mujeres jefas o responsables de la economía de los hogares se tenga una mirada especial. No son pocas. En el primer quintil, los hogares monoparentales de mujeres son el 18%. Es muy importante. No podemos hablar de la pobreza ni de atender a estas situaciones si no lo hacemos con una mirada de género. Respecto a las mujeres que emprenden, creemos que el tema de acceso al crédito y las formas de reembolso son muy importantes, aunque quizá en términos poblacionales menores, ciertos colectivos de mujeres que tienen necesidades específicas. Me refiero a las migrantes, a las mujeres privadas de libertad y en situación de calle. Y finalmente, solo para mencionarlo, es muy importante todo lo que se haga en términos de contribuir a combatir la violencia de género y el abuso sexual. Ha sido muy importante el rol de las ceibalitas, por ejemplo, en algunos casos de violencia y abuso sexual, especialmente para las niñas. Creo que eso hay que dinamizarlo, hay que potenciarlo. Y finalmente, el diálogo y las consultas con las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que es muy importante, porque son perspectivas y puntos de vista complementarios, los que se pueden tener desde el gobierno, desde los lugares de gobierno, desde los lugares del Estado, y aquellos que están, no sé, hoy en día cocinando en las ollas populares, contribuyendo a combatir la violencia, es decir, nos pueden dar como esta cosa de la realidad, de la práctica tan importante. Así que bueno, termino por acá y con la consigna esta, el virus no discrimina, ataca igualmente a mujeres y a hombres, pero los impactos podemos decir que sí son claramente diferentes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alma Espino, por tu presentación, muy claro el doble desafío de no retroceder y la necesidad de seguir avanzando, y además lo de las nuevas desigualdades que hay que atender. Ahora le damos la palabra a la directora de la oficina de CEPAL en Montevideo, a la economista Verónica Amarante. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. Aquí. Mientras comentarte, Alma, que hay varias preguntas en el chat, ahora al final, sobre tu presentación, bueno. Vamos a compartir esas preguntas. Muy Adelante, Vero. Bueno, gracias. Primero que nada, agradecerles por participar. Este es un webinar organizado por CEPAL y ONU Mujeres, pero en realidad tenemos que agradecer a Magdalena la iniciativa y al equipo de trabajo de Magdalena, que son quienes realmente organizaron todo. Yo les agradezco por poder participar, y también, por supuesto, agradezco a Alma y a Pablo Mieres, ministro de Trabajo, que nos acompañen. Yo quería hacer una breve introducción con dónde nos encontró el COVID, tanto en la región como en Uruguay.
En este gráfico tenemos la tasa de crecimiento del PIB de las economías de América Latina, que es un gráfico de largo plazo, y si ustedes miran el promedio de crecimiento de las economías de América Latina en 2014-2019, es la tasa promedio más baja si miramos desde el 50, o sea, la región estaba en un momento de tasas muy bajas de crecimiento, casi sin crecimiento, y también de vulnerabilidad en términos macroeconómicos, aumento de deuda en muchos países, poco espacio fiscal, o sea, económicamente complicada. Y en el caso de Uruguay, acá tenemos unas gráficas que arrancan desde el 2000, y la línea naranja es el crecimiento del PIB, que está sobre el eje derecho, y la azul es la tasa de desempleo, y la celeste en el otro gráfico es la tasa de empleo. Y ahí se ve bien clarito la evolución, un poquito en perspectiva del Uruguay, o sea, el aumento del desempleo en la crisis económica del 2002-2003, las tasas altísimas, luego el importante descenso, y también en los últimos años empezamos a ver estancamiento en el empleo, tendencia ascendente en la tasa de desempleo. En los últimos, este gráfico llega hasta diciembre del 2019, que es la última información disponible. O sea, en Uruguay también nos encontramos con una actividad económica, podemos decir, paralizada en el último año, con muy poco crecimiento. Si sacamos el sector, o sea, en realidad el crecimiento fue muy, muy bajo, un mercado laboral que había perdido el dinamismo. En términos de informalidad, y esto es muy importante porque, como vamos a ver, tiene que ver con las posibilidades de llegar a los hogares a través de la protección social establecida. En términos de informalidad, y está de nuevo el PIB en la gráfica naranja y la tasa de informalidad, bajó de manera muy significativa. Esta es la informalidad, o sea, el porcentaje de ocupados que no contribuyen a la seguridad social, desde el pico del 2004, donde estaba por encima del 40%, a una tasa que está alrededor del 25% para el total de los ocupados, un descenso muy significativo, pero también que se paralizó, digamos, en los últimos años, y hay un cuarto de los trabajadores que no tienen acceso al sistema, no aportan a la seguridad social, y por lo tanto no tienen acceso a la protección social, o tienen un acceso limitado a través de otros programas. En relación con la informalidad de hombres y mujeres, me pasa lo mismo que Alma, que no veo la gráfica yo, pero sí, ahí está como separadas las líneas de hombres y mujeres, y en los últimos años, en realidad, y contrariamente a lo que sucede en la mayoría de los países de América Latina, para el total de los ocupados la tasa de informalidad es un poquito superior para los hombres que para las mujeres. Si miramos solo los privados, eso no es así. Entonces, ¿qué cosas se pueden pensar sobre el COVID y las mujeres? Bueno, están los impactos en la esfera doméstica, que yo creo que es el principal, o sea, si lo miramos en términos de lo que diferencia a cómo se ven afectadas las mujeres, yo creo que acá está el grueso de la diferencia en los impactos. Y está, por supuesto, el tema de la violencia doméstica, sobre el cual yo no voy a hablar porque no soy experta, pero sí voy a hablar un poco de la carga de trabajo relacionada con el cuidado, trabajo en general doméstico y relacionado con el cuidado. En el mercado laboral hay riesgos diferenciados en términos de contagio, de afectación de las fuentes de empleo y de posibilidades de teletrabajo. Sobre teletrabajo ya habló Alma, yo no voy a entrar, simplemente voy a mostrar algunas cifras que coinciden mucho con las de Alba sobre los riesgos de afectación de fuentes de trabajo y riesgo de contagio. Y luego quiero hablar un poco sobre las medidas socioeconómicas. Sobre la excesiva carga de trabajo doméstico y de cuidado, bueno, ahí lo que tenemos es, en ese gráfico se muestran las horas que en total destinan hombres y mujeres por quintil de ingreso al trabajo no remunerado, que incluye todo el trabajo de cuidado de niños y otros cuidados, etc. Lo que vemos en la línea, primero vemos que la línea naranja, que corresponde a las mujeres, la que está el punteado promedio, y la azul corresponde a los hombres, en realidad es casi 3 veces más. Estos son datos de la encuesta 2007 de uso del tiempo, pero si miráramos la última también se mantiene eso, el tiempo que destinan las mujeres a ese tipo de trabajo, y además es diferencial por quintiles de ingreso, lo cual no sucede en el caso de los hombres. Los hombres, más allá del quintil de ingreso en el que se ubiquen, el tiempo que destinan es similar. En el caso de las mujeres es considerablemente superior
en los quintiles inferiores, y ahí hay toda una endogeneidad, ¿no? Que también tiene que ver con las posibilidades de acceso al trabajo remunerado, si es necesario cubrir tantas horas de trabajo no remunerado. Hay también, no es que en los hogares de los quintiles altos no se realice ese trabajo, sino que se terceriza, digamos, se contrata el servicio doméstico, ahí está la demanda del servicio doméstico de los hogares, y vemos que un 33%, esto es con los datos de la encuesta de hogares, creo que 2018, un 33% de los hogares del último quintil contratan el servicio doméstico, o sea, ahí tenemos la manera en la que se van a organizar, que ya nos estamos organizando los hogares para hacer frente a la situación, es entonces diferencial por quintiles. Y hay un patrón, este gráfico que está acá es de un trabajo, de un artículo que sacaron Luciana Méndez y Guillermo Sánchez de la Facultad de Ciencias Económicas, que muestra, nada, lo que ya conocemos, esto está hecho en base a la ENDIS, o sea, los hogares que tienen niños pequeños, pero un patrón tradicional de división de tareas muy fuerte, y donde las mujeres se encargan mayoritariamente, que es la barrita rosada, de cocinar, de limpiar y ordenar, etcétera, y también se encargan, que no aparece en esta gráfica, pero mayoritariamente de todas las actividades que tienen que ver con la estimulación de las habilidades de los niños, etc. O sea que no sabemos en este momento cómo se está distribuyendo la carga de trabajo doméstico al interior de los hogares frente al cierre de las escuelas y de otras instituciones, pero si pensamos que se va a repetir el patrón que está establecido, es bien claro que esa carga estaría recayendo fundamentalmente sobre las mujeres. Han salido bastantes artículos discutiendo ahora si esto es una oportunidad para ayudar a cambiar las normas sociales, tanto del lado de los empleadores, por acostumbrarse a ver que funciona el trabajo con una mayor flexibilidad, o que puede estar funcionando en muchos casos, como del lado de las familias, en el sentido de que al estar, en general, en el caso de los hogares biparentales, las dos personas en el hogar, comienza a haber una distribución más igualitaria de las tareas asociadas con el cuidado. Yo creo, ahí coincido totalmente con Alma, que ahí eso sucede también sí desde el Estado y sí desde las políticas públicas hay un mensaje que se centre en eso no ha estado presente. La política pública entonces tiene una capacidad de influir ahí a través del discurso público, eso no ha sucedido, de un discurso público que nos aleje de estos roles tradicionales, que no está sucediendo, sino muchas veces todo lo contrario. Me parece que ahí hay un foco importante para pensar en los mensajes y en el espacio para esos mensajes que se den. Después, desde el lado del mercado laboral, ahí este es un trabajo que se hizo en CEPAL para distintos países en la región, este es lo que corresponde a Uruguay, que se hizo desde la oficina de Montevideo, que es muy parecido a la metodología OIT de separar las ramas de actividad en aquellas que no están muy afectadas en términos del riesgo de perder los puestos de trabajo, que son las que aparecen en verde, las amarillas son las que están medianamente afectadas, y las rojas las que tienen altos riesgos. Si miramos la tasa de feminización, en realidad no vemos que las ramas altas, que tienen alto riesgo de pérdida de empleo, sean mayoritariamente femeninas, excepto en la que considera el servicio doméstico, que está ahí recuadrado 73% de actividades sociales y servicio doméstico. Pero, sin embargo, las que con un criterio de riesgo de pérdida de empleo nos quedan en verde, como la salud o la enseñanza, que es medianamente, en realidad tiene una proporción altísima de mujeres, y eso nos habla de otros riesgos, que son los riesgos de contagio, que sí están más, los riesgos de contagio a través de la actividad laboral, que sí están más concentrados en las mujeres, y la presión del teletrabajo de un día para el otro, y casi sobre todo sin haberlo preparado y sin tener en muchos casos las herramientas, la planificación necesaria para hacerlo. De las ramas, digamos, altamente afectadas, comercio y servicio doméstico engloban casi un 40% de las ocupadas mujeres y son altamente afectadas, o sea que en esos sectores es donde tenemos como los riesgos si pensamos en pérdidas de empleo. Y voy a pasar a la otra, que de nuevo yo no la veo, pero si miramos el global, en realidad los riesgos, si pensamos en este criterio de pérdida de empleo, los riesgos entre hombres y mujeres son relativamente similares, concentrados en algunas ramas para las mujeres y en otras ramas para los hombres. Entonces la idea básica es, la crisis está teniendo esta crisis sanitaria consecuencias en términos de empleo muy importantes, y las va a seguir teniendo
van a ser muy graves, lamentablemente, para todos, para hombres y mujeres, y con distintas concentraciones, digamos, en términos de los puestos de trabajo. En cuanto a las solicitudes, ¿cuáles son? Entrando un poquito a las medidas que se han implementado, ha habido una gran batería de medidas, yo me voy a concentrar en algunas. Algunas son las solicitudes del seguro de desempleo. Yo acá tomé un cuadro que presentan Mauricio da Rosa y Matías Brum en un trabajo que hicieron para estimar la posible evolución de la tasa de pobreza. Y no tenemos, como dijo Alma, la distribución de las solicitudes al seguro de desempleo por sexo, que seríamos, desde CEPAL y la OIT hemos hecho un pedido formal al BPS para poder hacer un estudio más detallado, pero si suponemos que esta distribución por ramas se distribuye entre hombres y mujeres de acuerdo a cómo se distribuyen los trabajadores por rama en esas ramas, que ahora voy a decir un poquito sobre esto, la medida podría estar llegando de forma equitativa a hombres y mujeres. Esto siempre y cuando, si hay una selección en los empleadores, esa selección no está sesgada por criterios de género. En realidad no lo sabemos, esto es una estimación y más bien es para ilustrar sobre la utilidad que tendría tener acceso más desagregado de información por sexo para poder calibrar bien qué es lo que está pasando ahí. En general, si uno mira los últimos 30 años, en los seguros, en los beneficiarios del seguro de desempleo han sido siempre mayoritariamente hombres, 70-75%, pero bueno, esta es una crisis también que está concentrada en determinados sectores, entonces, en principio, si uno estima que no hay sesgos en esos patrones, el seguro podría estar llegando de manera más o menos equitativa. Las medidas para proteger a los trabajadores, como dijimos, Alma ya habló del subsidio especial de desempleo, del seguro de desempleo tradicional, que yo creo que ha sido fundamental, ha sido una herramienta que Uruguay tenía, sobre la cual pudo montar de una manera relativamente sencilla, digamos, y que con alcance la protección de los trabajadores. Ha habido un subsidio a los monotributistas del MIDES, equivalente, tampoco del monto, pero alrededor de 7.000 pesos, y que debería abarcar, según la prensa, alrededor de 10.000 monotributistas, que es una población muy vulnerable, y un seguro por cese de actividad en la forma de un crédito blando para los monotributistas BPS, que son alrededor de 25.000. Acá también, yo estuve ayer tratando de mirar las proporciones de hombres y mujeres, no están muy claras, alrededor del 40% de monotributistas BPS serían mujeres, y del MIDES la verdad que no conseguí la información, de nuevo de la importancia de tenerlo más desagregado. Para los hogares, bueno, bien rápido porque asumo que los conocen bastante, la duplicación del monto de la tarjeta Uruguay Social por única vez y que se paga en 2 cuotas, abarca 87.000 hogares, y ahí están los montos, porque me parece que es muy importante saber de qué estamos hablando, o sea, de lo que reciben los hogares que pueden recibir TUS simple, o los más vulnerables, el monto duplicado de la TUS. ¿A cuánto puede llegar hasta ahí? La duplicación de los montos de asignaciones familiares del plan de equidad también por una única vez, por lo menos por lo que está anunciado hasta ahora, y pagadero en 2 cuotas, que abarca 120.000 hogares, y bueno, el monto de la SAFAM depende de si el niño está en primaria o en secundaria, pero ahí están las escalas, y en promedio se paga un monto de 2.600 pesos por hogar promedio, o sea, depende de la composición del hogar. Y después la entrega de las canastas alimentarias a los trabajadores informales, o de los bonos, digamos, o del bono, del cheque, no sé, para poder acceder a alimentos, que hasta la fecha, la última que encontré eran 200.000 solicitudes. ¿A dónde están llegando estas medidas? Bueno, primero cuánto significan. Una primera cosa que voy a decir es esto del titular que dice medidas adecuadas e insuficientes adecuadas, porque es una muy buena idea montarse sobre los programas como la TUS, como la FAM, que tienen los registros relativamente actualizados, los registros de beneficiarios actualizados y que están desarrollados. Ahora, ¿qué monto está representando eso? Para los hogares que reciben AFAM PE, si miramos en relación con el ingreso anterior, que no sabemos qué pérdida de ingreso tuvieron, pero es alrededor de un 3% en el primer quintil del hogar, del ingreso del hogar, o los de la TUS un 4%, o los que reciben canasta un 6%. Esto hay que hacerlo en realidad en términos per cápita, es un trabajo que estamos haciendo, pero la idea básica es que están bien orientadas, porque son medidas que están focalizadas, porque las prestaciones han sido entregadas en base a un criterio de focalización, pero con unos montos que son insuficientes.
tendríamos que, supongo que se estará pensando en la extensión temporal de estas transferencias, o sea, qué va a suceder luego que se pague la segunda cuota de la duplicación. Si también pensar si hay que ir hacia una mayor cobertura y salir de la cobertura de las AFAM-PE y pensar un poco más hacia arriba en la distribución del ingreso y llegar hacia otros hogares. Hay algunas medidas que serían fácilmente implementables, que han sido, por ejemplo, sugeridas también desde el Instituto de Economía, que son incorporar a los hogares más vulnerables, que son los que perdieron la prestación por no cumplir las condicionalidades en las veces anteriores que se revisaron. Yo creo que puede haber un problema en el diseño, en la medida en que primero se entrega a los hogares que cobran la TUS, y después se entrega, si no se le duplica eso, se le duplica a los de AFAM. Entonces eso genera una inequidad por la proporción de hogares que cobran AFAM y TUS, y que si se fuera por la medida de AFAM se les daría más ingreso que al ir por la medida de TUS. O sea, hay un diseño ahí un poco extraño que termina resultando en que no hay equidad horizontal, en el sentido de que se esté dando, de acuerdo a la ubicación de los hogares, la distribución del ingreso se estén dando proporciones mayores. Hay una pérdida para algunos hogares por la manera en que se diseñó. Bueno, y después, tanto en el caso de la TUS como en las prestaciones a los trabajadores informales que se están dando, el destino está establecido, son los alimentos. Si esto dura más tiempo y en la medida en que hay que hacer frente a otros gastos, estas medidas no están permitiendo esa flexibilidad, o sea, con el mismo costo se podría permitir mayor flexibilidad en la utilización, dado que hay montados otros dispositivos, a veces provenientes de otros, o sea, desde la sociedad civil, básicamente. Entonces se podría pensar, sobre todo en el caso de los informales, que se creó especialmente porque que esté establecido el diseño hacia dónde ir. Bueno, y la necesidad de pensar en un financiamiento progresivo, eso no se ha discutido mucho, el financiamiento de las medidas, pero me parece que esa apertura también, esa discusión estaría buena. Yo creo que va a haber un costo muy grande que tiene que ver con, que va a ser un costo más de largo plazo, que tiene que ver con lo que pasa en la educación, con lo que pasa en las deserciones. Ahí no sabemos si esto va a tener diferencias entre hombres y mujeres, sobre todo en el nivel secundario general. Hay mucha evidencia de que las adolescentes en las casas son las que se encargan fundamentalmente de tareas de cuidado. Entonces, cómo se está dando esa dinámica al interior de los hogares no lo sabemos, pero esto va a tener un costo en términos de la inscripción al sistema educativo, y eso va a tener, puede tener, ojalá que no, pero puede tener un costo en términos de desigualdad, que no lo vamos a ver enseguida, más allá de lo que se ve ahora con los ingresos, pero que se puede ver en los años siguientes. Y bueno, finalmente, para terminar, ¿qué es lo que vimos? Vimos el protagonismo del Estado y la preeminencia del conocimiento científico. Me parece que son dos cosas fundamentales. Si no hubiéramos tenido las políticas públicas y la posibilidad de utilizar el seguro de desempleo o los otros programas para llegar a los hogares, hubiera sido muy, muy difícil. Lo mismo sucede en la educación. Segundo, la importancia de la información administrativa. Los catastros de los programas de seguridad social como el TUS y la FAM fueron fundamentales para desplegar las medidas, y es crucial mantenerlos actualizados y con información de calidad. O sea, eso es una tarea que no hay que descuidar, porque sobre eso es que la protección social puede llegar y ser más eficiente. Y después también creo que se evidencia la necesidad de tener redes de protección social para los trabajadores informales, que no necesariamente son pobres. O sea, si no estuviéramos en esta situación, tal vez no estaríamos hablando de esos trabajadores, porque logran conseguir ingresos que los ubican por encima de la línea de la pobreza a sus hogares, pero sí son muy vulnerables y a los cuales el Estado en estos momentos no puede llegar, y pasó aquí, pasó en todos los países de la región, el gran problema de cómo acercarse a esos hogares y cómo completar, digamos, la malla de protección social para llegar a esos. Un aspecto importante que no dije, pero que es muy importante, es que todas estas transferencias, tanto la TUS como la FAM, las personas que lo cobran dentro del hogar, a pesar de que el destino son los hogares con niños, son mujeres mayoritariamente, encima del 90%. O sea que ese es un ingreso que está llegando a sus hogares. Y lo otro, que lo dije muy por arriba, pero que Alma lo dijo y me parece que es muy importante resaltar, es que Uruguay tiene un 14% de hogares monoparentales, que son básicamente de jefatura femenina, y son mucho más, debe ser cercano al 20% en el primer quintil. Entonces ahí hay también
un hogar que tiene toda la carga, la misma carga que el resto, y además una sola persona que en general es una mujer. Entonces las medidas focalizadas hacia esos hogares también podría ser necesario pensarlas en este contexto. Y bueno, de eso por ahí me quedo y les agradezco el tiempo de haberme escuchado. Muchísimas gracias a ti, Verónica, excelente presentación. Gracias por tanta información y por empezar a levantar temas como tiene que ver la necesidad de los datos desagregados, como tiene que ver el rol del Estado, y por eso mismo es que hemos invitado al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, al doctor Pablo Mieres. Así que, Pablo, te damos la palabra y la cámara. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Gracias a Verónica y a Alma por las presentaciones que hicieron, que por cierto son bien útiles para reflexionar sobre estos temas. Y bueno, vamos a hacer algunos comentarios. Seguramente son asuntos que dan para mucho y donde uno va a tratar de aportar lo que de alguna manera desde la perspectiva del rol que nos toca ocupar podemos proponer o reflexionar. En primer lugar, decir que efectivamente hay una conclusión, dos conclusiones fuertes. Una, que el aislamiento, el retorno a los hogares, el quedate en casa, tiene efectos, obviamente, sobre la situación en las relaciones de género. Básicamente, en dos sentidos que preocupan, obviamente. Uno tiene que ver con el hecho de la profundización o la acentuación de la inequidad en la distribución del trabajo doméstico, y el otro en el aumento de las situaciones de violencia dentro del hogar. Las cosas se han dicho, las han dicho las escritoras, yo las comparto. Es un primer paquete de conclusiones que preocupan. La segunda tiene que ver con los impactos en el mercado de empleo. Ahí parece bastante claro que en el mercado de empleo el impacto globalmente considerado es muy similar por género, pero tiene una particular preocupación en las mujeres más pobres, es decir, las que pertenecen al quintil de ingresos más bajo, a los dos primeros quintiles de ingresos. Eso se veía bien en el análisis que hacían tanto Alma como Verónica. Y hay una conclusión que, yo les digo la verdad, me parece que es compartible por todos, los que estamos en el gobierno y los que no están en el gobierno. Las medidas que se han tomado frente a esta situación son acertadas, adecuadas, van en la buena dirección, pero son insuficientes. Y eso es inevitable. Es decir, por más que digamos, primero porque hay límites que tienen que ver con la disponibilidad de recursos. Esa disponibilidad de recursos está vinculada también a la situación macroeconómica del país, al hecho de que veníamos en una tendencia de reducción del crecimiento al punto de que prácticamente el año 2019 fue un crecimiento nulo, con un déficit fiscal muy elevado, y además agregado con una situación del mercado de trabajo que aparecía bien en las gráficas que se mostraban, deteriorado de manera continua de los últimos 4 o 5 años, al punto de que, para decir 3 o 4 cosas, habíamos perdido 50.000 puestos de trabajo, había 48.000 personas en el seguro de paro y la desocupación había llegado a 2 dígitos. Todo esto antes de que empezara la situación de emergencia sanitaria. Entonces, todo eso son restricciones que generan la sensación de insuficiencia, porque efectivamente los recursos disponibles, con un manejo de cierta responsabilidad, con un agregado, que es que cuando tenemos esta situación hay una variable que es una incógnita, que es la duración. Y por lo tanto, cuando hay que disponer recursos, la duración del fenómeno extraordinario, frente al cual hay que tomar medidas extraordinarias, es una variable muy significativa y al mismo tiempo es una limitante para el momento en que se disponen los recursos. O sea que yo comparto la idea de insuficiencia. Sin duda la extensión temporal de la que hablaba Verónica está arriba de la mesa. Indudablemente
ese es uno de los criterios que hemos tomado. Si habrán visto, se van prorrogando las medidas del seguro de paro especial, se votaron subsidios para las empresas monotributistas con posibilidad de prórroga, o sea que es por 2 meses, pero con prórroga, y así vamos llevando la situación en donde el escenario ojalá se revierta rápidamente, pero nadie tiene la certeza al respecto, y por lo tanto la extensión de las transferencias en el tiempo y su eventual refuerzo y la posibilidad de incorporar nuevas medidas está arriba de la mesa. Lo quiero decir con claridad, es parte de las discusiones cotidianas. Ustedes habrán visto hace 4 días que anunciamos una nueva modificación del seguro de paro para hacerlo más flexible y que de esa manera abarque a trabajadores de ramas de actividad que son particularmente afectadas, permitiendo la incorporación al seguro de paro en el caso del multiempleo, en el campo de la educación, en el campo de la cultura y del deporte, así como aceptar trabajadores que no habían aportado en cantidad suficiente ni en meses ni en jornales, y bueno, hemos flexibilizado eso para permitir la incorporación de nuevos trabajadores al seguro de paro. O sea que esto salió hace unos pocos días. Todo esto permanece todo el tiempo arriba de la mesa y me parece que es parte de nuestra tarea, es decir, ver cómo vamos desarrollando medidas que ayuden a amortiguar un impacto tremendo que está sufriendo la ciudadanía y la sociedad en general, y obviamente en particular también la situación de las mujeres. Sin duda, un tercer punto es el tema de la violencia de género. Acá no es parte de la responsabilidad directa de la cartera del Ministerio de Trabajo, pero sin duda acá hay un asunto muy gordo que existe y que todos sabemos que hace muchísimo tiempo, siempre estuvo arriba de la mesa. Yo que me tocó afortunadamente ser parte de la Comisión de Género y Equidad que votó la primera ley contra la violencia de género, estamos hablando del año 2003, y luego las siguientes que tuvieron que ver con la protección integral contra las víctimas de violencia de género, y otras. Siento que hay ahí un debe que ahora otra vez se agudiza porque ese quédate en casa tiene una cara muy oscura, que es la cara de que se acentúan esas situaciones. O sea que yo creo que acá hay un asunto focal de políticas relacionados con el combate a la violencia de género, a la violencia intrafamiliar. El otro punto es el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados. Yo creo que esto tiene que ver directamente con el problema de la inequidad en la distribución del trabajo intrafamiliar, el trabajo no remunerado. Parece que el foco de un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidados es ineludible, porque además tiene que ver con ayudar a que las mujeres en general, pero particularmente las más vulnerables, puedan, digamos, mantener su vínculo laboral y al mismo tiempo salir a trabajar, terminar sus estudios, desarrollarse laboralmente. Es decir, todo eso está relacionado con un sistema nacional de cuidados más desarrollado y con mayor impacto. Por otro lado, yo creo que esta crisis que estamos viviendo puso de manifiesto 2 caras de la misma moneda. Por un lado, algo que decía Verónica al final de su exposición, el Uruguay tiene una matriz de protección social más desarrollada que otros países de la región, y eso apareció en evidencia con la respuesta en materia de seguros de paro y de subsidios por enfermedad. Pero no menos cierto que eso es que tenemos agujeros y falta de coberturas muy relevantes, particularmente cuando hablamos de que hay 400.000 trabajadores informales y casi 100.000 personas que funcionan en régimen laboral de unipersonales que no tienen ningún tipo de cobertura.
ni por seguro de paro, ni por subsidio por enfermedad. Y esto habla entonces de 500.000 trabajadores y trabajadoras que están sufriendo particularmente una situación de falta de cobertura y que nos ponen arriba de la mesa este asunto para adelante. Yo creo que la crisis de empleo que ya es y que va a ser durante un cierto tiempo muy grave, requiere de medidas de dos tipos, medidas coyunturales que tienen que ver con la amortiguación del impacto, el sostén, las respuestas de medidas concretas, como son los subsidios a los monotributistas, los créditos por cese de actividad para las unipersonales en general, los seguros de paro sociales, flexibles, los apoyos alimentarios para las personas que no tienen ningún tipo de cobertura y los aportes que se han dado para los hogares PUS y asignaciones familiares, plan de equidad, y eso está relacionado con lo coyuntural, pero después tenemos un desafío mucho mayor que es construir, mejor dicho, ampliar la matriz de coberturas para el conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras. De ahí hay un asunto que tiene que ver con pensar nuevas formas de protección social más amplias, más abarcativas, con el problema de la frazada corta, ¿cierto? De que los recursos desde el Estado son finitos, pero que al mismo tiempo tenemos que encontrar caminos. Y por eso, desde la perspectiva nuestra, y lo hemos hablado tanto con trabajadores como con empresarios, es el momento de construir una instancia de diálogo nacional por el empleo que empiece a asumir la doble escena. La escena coyuntural para las respuestas inmediatas y de sostenimiento en la emergencia, pero luego también un conjunto de medidas que pueden ser legislativas, pero que también pueden ser de programas sociales que puedan desarrollar y responder en la perspectiva de la crisis que dejó al descubierto algunas debilidades y complejidades de nuestro sistema de protección social que merecen ser respondidas. Por ahí van un poco las reflexiones que surgen a partir de las presentaciones que agradezco y bueno, nada, por ahí eran las reflexiones. Muchísimas gracias. No tengo mucho tiempo más, simplemente agradecer la invitación. Muchísimas gracias, señor Ministro de Trabajo. Realmente creo que todas las presentaciones fueron muy complementarias y advirtieron los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Dado que hay casi 200 personas conectadas y muchísimas preguntas, me permito extender el webinar 10 minutos más para leer algunas preguntas y poder hacer una ronda entre los tres panelistas. Las preguntas que nos indicaron son las gráficas que mostró el economista Espino sobre riesgo de pérdida de trabajo. ¿Toman en cuenta datos de trabajo informal o solo formal? ¿Se conoce el porcentaje de denuncias de niños y niñas a través de las aibalitas? ¿Podrían ampliar algo más sobre lo que habría que tener en cuenta en caso de legislarse el teletrabajo? Sobre datos, desagregación de datos, hubieron muchas preguntas. Precisamente la posibilidad de contar con el apoyo del Ministro de Trabajo para trasladar esta solicitud al Poder Ejecutivo, de tener los datos abiertos por sexo, y ya en el chat también respondió desde el BPS, Elvira Domínguez, diciendo que van a hacer mayores esfuerzos para abrir estos datos en el contexto de pandemia, porque sí, antes de la pandemia los tienen abiertos. También respecto a datos, dado que el 60% de la población afro se encuentra en quintil 1 y quintil 2, inquietudes sobre cuál es el análisis que se realiza teniendo en cuenta la situación desde lo étnico-racial. También nos preguntan teniendo en cuenta las situaciones de discapacidad. Otra pregunta, si hay datos disponibles sobre qué sectores son los que presentan los mayores niveles de informalidad y además si se podría cruzar el porcentaje de informalidad por sector con el porcentaje de pérdidas de trabajo.
muchísimas más sobre el tema de trabajadoras en la limpieza, si se va a reglamentar un uniforme, un cuidado especial por parte de los empleadores, y aquellas que trabajan en las empresas de limpieza, si se controlará que las empresas provean de esa indumentaria. Y por último, porque hay muchas más preguntas, ¿cómo ven ustedes la probabilidad, o si creen que existen pasos que podamos dar para transformar inequidades estructurales que esta crisis está desnudando y dejando en evidencia con mayúscula? ¿Dónde están los pilares de esa inequidad? ¿Qué pasos podemos dar hoy para sentar las bases de cambios reales? No sé quién quiere tomar la posta y hacemos una pequeña ronda entre los tres panelistas. Pablo, por favor. Porque me surgieron varias reacciones al conjunto de preguntas, sin ánimo de responder todas, pero la primera, estamos trabajando en una iniciativa legislativa respecto al teletrabajo. Hay un proyecto de ley que se presentó en el Parlamento por parte de la senadora Carmen Sanguinetti, y a partir de él y de nuestros propios aportes desde el Ministerio de Trabajo, estamos avanzando en eso porque nos parece que es algo que hace tiempo que está, pero que en este periodo se ha impactado. Quiero decir que ya lo teníamos en la agenda antes de que viniera la emergencia sanitaria, porque nos parece que hay que, digamos, dar garantías, asegurar derechos y manejarse en un escenario laboral que es distinto al tradicional. Segundo, está bueno la idea de que el BPS pueda abrir por género los datos con respecto al seguro de paro. También digo, al seguro de paro llegan los que tienen derecho al seguro de paro. Y ahí tenemos una parte del mercado de trabajo que no es el total ni mucho menos. Son los que justamente son trabajadores dependientes con derechos a acceder al seguro de paro. Tenemos a todos los informales, tenemos las unipersonales, son 500.000 casos que quedan por fuera de ese análisis, o sea que hay que tomarlo también con pinzas. Ahí, al revés, la encuesta de hogares puede dar información más completa, porque es una encuesta que abarca el conjunto de la población y por lo tanto nos permite incorporar elementos más generales. Y por último, decir si hay necesidad de apretar las clavijas en el cumplimiento de los protocolos que estamos en el mundo de los protocolos, ¿no es verdad? Desde que esto empezó, es una palabra permanente, protocolos para definir la nueva normalidad, es decir, las nuevas formas de trabajo en los distintos sectores, y allí hay que controlar esos acuerdos que se están dando a nivel tripartito con participación del gobierno, luego se cumplan en las distintas, digamos, ramas laborales, y eso depende, por supuesto, de que el Ministerio de Trabajo haga su trabajo en relación a la inspección. Por ahí van mis reflexiones sobre las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias. Alma, Sí. ¿algunas respuestas? Sí. Quería decir, perdón, sonó un teléfono. Con respecto a la pregunta de los gráficos, si consideraban formal, informal, sí. Consideramos todo porque consideramos, a partir de la encuesta continua de hogares, personas empleadas en cualquier condición, se pueden separar y se puede tener, creo que incluso algún gráfico de Verónica, no sé si tenía separado por formal e informal, pero en todo caso se puede hacer. Lo que sí no hay datos, creo que deberíamos tener un poquito más de datos sobre los temas asociados a violencia de género y abuso sexual, porque al menos, yo no hice ninguna solicitud especial, pero al menos en lo que se puede acceder desde el público para trabajar, etcétera, no tengo información ni del Ministerio del Interior, ni de otros medios, para tener eso más, mejor información, en una palabra. Se habla de aumento de denuncias, se habla de aumento de llamadas telefónicas, o mejor dicho, de caída de denuncias y aumento de llamadas, pero falta un poquito más de información. Y con lo étnico-racial, sí, nosotras hicimos una aproximación muy por encima, porque ya les digo, todas son aproximaciones,
y cuando vamos desagregando cada vez más los datos, bueno, nos da cosas más difíciles de analizar, y sí tenemos que, para las mujeres afro e indígenas, las condiciones en general son de mayor incompatibilidad con el teletrabajo, y esto está relacionado con los sectores donde mayormente se emplean estas mujeres que tienen mayor impacto de la informalidad y están en determinado tipo de tareas. Creo que no me voy a tomar más tiempo, por acá le dejo a Verónica. Verónica, ¿te escuchamos? Verónica. Bueno, yo tomo, a ver, había... ¿Me escuchan? Sí, ¿Me perfecto, escuchan? perfecto. No, bueno, primero vi la respuesta de Elvira, que está conectada, gracias por lo de los datos del BPS. Sí, del monotributo hay poca información en general y es un tema poco analizado, es una parte menor, digamos, del mercado de trabajo, pero importante, me parece, ahí hay un espacio para trabajar más. Sobre la informalidad y los sectores de actividad, haría otra pregunta. Los sectores que tienen más alta informalidad son la construcción y el servicio doméstico, uno claramente feminizado, el otro claramente el sector de trabajo de los hombres. Eso está por ahí en el cuadro. Esa información sí la tenemos y la seguimos. Los temas de informalidad, la encuesta de hogares los recoge desde el 2001 y es una información, una encuesta potente para mirar eso, o sea que esa información la tenemos. Había una pregunta que decía algo sobre cómo, si es una oportunidad para terminar con menos inequidades. A mí en general la palabra que esto es una oportunidad me cuesta bastante, CEPAL se utiliza también muy genéricamente, pero sí creo, y retomo algo que dije, que es que el hecho de tener a las familias en los hogares podría eventualmente, sabemos que no es lo que está pasando, pero podría ser una oportunidad para el reparto más equitativo de tareas, también si hubiera mensajes adecuados y si eso estuviera en la discusión pública y digamos, en el espectro de la política pública. Me parece que ahí hay algo que podría ser. Tenemos las cadenas de casi todos los días o muy seguido, ahí hay mensajes importantes que se pueden dar y que eventualmente podrían ayudar. Bueno, Verónica, esa respuesta capaz que la podemos dar en el próximo webinar, que va a ser el martes que viene, 19 de mayo, donde junto con UNICEF y con Opción Consultores vamos a presentarles los resultados de una encuesta con representatividad nacional que acabamos de terminar sobre cuidados, uso del tiempo, género y niñez. Y justamente lo que hace esa encuesta es abordar qué es lo que está ocurriendo hoy bajo este contexto dentro de los hogares. Así que hemos llegado al final. Queremos realmente agradecer a los tres panelistas, al señor Ministro de Trabajo, a Alma Espino y a Verónica Amarante, y a todos los participantes que han estado y han acompañado, casi 200 personas, y decirles que vamos a compartir la grabación, las presentaciones, y por supuesto muchísimas gracias por esta reflexión, el poder pensar juntos, discutir estos temas, hablar de estos temas, y seguimos el martes que viene en estos webinars que son abiertos a todo público. Muchísimas gracias y nos vemos.